En esta ocasión estuve pensando y preparando un video para hablar un poco del juego en los nenes de 0 a 2 años. Me costó bastante, me llevó mucho tiempo hacer este video, espero que lo disfruten de corazón. Pero primero que nada me gustaría contar la historia de Teresa, que es un nombre ficticio. Ella estaba muy preocupada porque estaba su hijo en el jardín, ya estaba empezando sala de 3 o estaba en sala de 3 y las maestras empezaban a notar que había una distancia importante en relación a los otros nenes de la sala. Entonces la mamá se había preocupado y como siempre lo primero que pensó, lo primero que le llamó la atención fue, o lo primero que vino a la mente fue el autismo, ese diagnóstico que siempre aparece y ahora mucho más que en otros momentos y que siempre aterra y que siempre está peligroso. Luego de unos cuantos meses me vuelvo a encontrar con ella, le pregunto cómo estaba su nene. Ella me cuenta en ese momento, había cambiado mucho su vida, que hasta entonces lo que había estado pasando era que había cambiado muchas cosas desde que le habían dado estas indicaciones en la escuela, esta advertencia, y que había decidido dejar de trabajar. Ella trabajaba muchísimo, le iba muy bien en su trabajo, lo mismo que a su marido, y no había querido resignar horas de trabajo ni nada. Entonces el nene se pasaba muchas horas con el abuelo, el cual era un hombre muy bueno, pero muy poco versado para relacionarse con los chicos, y lo que hacían era pasar muchas horas mirando tele juntos. Lo que pasó fue que cuando Teresa dejó de trabajar, ella empezó a pasar más tiempo con su hijo, y entonces el hijo empezó a funcionar de otra manera, a tener otra respuesta, a estar más conectado, a reírse, a empezar a tener más movimiento. Bueno, en fin, empezó a llegar a un desarrollo esperable. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque es muchísima la importancia que tienen las interacciones. A veces, eh, como hay gente que realmente tiene una intuición natural muy grande para relacionarse con los chicos, pero otra gente no. Bueno, entonces la historia de Teresa espero que sirva para que sepan, o para dar dimensión de cuánto importa el vínculo, las interacciones que van desde el adulto hacia los nenes, hacia los bebés. Dicho esto, ubicado esta historia, entonces, ahora vamos a empezar a dar, o voy a empezar a compartirle algunos de los consejos o ideas, mejor dicho, que fui recabando desde mi óptica, desde el juego, de lo que se puede empezar a hacer con bebés desde cero días, desde nacimiento. Obviamente los primeros 3 meses son muy reconocidos porque por la fusión que hay entre la mamá y el bebé. Y lo que se dice es que lo más importante ahí es que la mamá vaya construyendo y regularizando ritmos en el bebé, acostumbrándolo a dormir, a mecerlo, dándole la teta. Va a ir organizando ciertos ritmos. Sí, entonces acá ya hay dos elementos que son gozosos, o sea, que son sumamente gozosos. Y el juego, si bien tiene una complejidad mucho más amplia, pero el goce sí es uno de los elementos que lo caracterizan. Em, entonces, en el ritmo, en el mecer, en la voz, en, en el modo de agarrar, ya se van construyendo partes de la vincularidad que son muy lúdicas. Pero entonces acá hay algo muy importante y que espero que al saber por qué sea más fácil hacerlo. Hay algo que se llama Gestalt, que es una cierta función del sistema nervioso humano que permite armar y construir imágenes muy fácilmente, casi por defecto. Entonces hay una Gestalt de la cara que tiene que, de hecho es algo que se repite en todo el mundo animal, que tiene que ver con los dos ojos, la nariz, la boca. Entonces esto va conformando la cara. Cuando uno empieza a mirar al bebé desde que nace, al principio el bebé solo puede ver 20 centímetros. Entonces de acá viene esto de que es bueno mirar al bebé cuando le estás dando la teta. Empiezan a ocurrir estas conexiones. Pero esto va a cambiar. Ya para el mes número 3 el bebé va a empezar a tener una sonrisa social. Es decir, que va a ir reconociendo a las personas que son fundantes de su crianza.
y va a reconocer ese rostro. Entonces acá ya empieza a haber estos primeros contactos, estos primeros enganches que hacen que el nene salga de ese mundo de todo igual, todo no solo nuevo, sino homogéneo, porque realmente no hay mucho para distinguir, porque además ni siquiera se ve al principio. Entonces estos enganches, esta mirada, cuando lo está siendo sostenido, cuando le están dando la teta, va a ir generando el interés por el mundo, lo va a ir despertando. También va a pasar lo mismo con el sonido y con la voz. Aunque esto también, vuelvo a traer una historia de una mujer, ella es abogada, tiene un nene de 3 años, y durante mucho tiempo no le hablaba, porque no entendía. ¿Para qué le iba a hablar si no entendía? Bueno, el silencio podrá ser un gusto y algo muy valioso para cuando uno es grande, pero con los chicos no siempre es tan importante. Y lo que quiero decir con esto en realidad es que se recomienda cuando estaba estudiando para poder armar esta charla de hoy, se recomienda mucho hablarle, sobre todo en el método de Pickler, de Emil Pickler. Recomienda mucho hablar cuando se hacen los cuidados de cambiado, de baño, cuando se da la teta o el biberón. Lo que pasa es que el bebé empieza a registrar los tonos de voz y eso lo va ordenando, le va dando le ayuda a predecir lo que está pasando de alguna manera. Entonces hablar con los bebés es re importante, poder decirle, bueno, ahora vamos a estirar este bracito, vamos a poner, a abrochar el botón, vamos a sacar este pañal, ahí está cola sucia. Los tonos de voz, además de la mirada, son súper importantes. Algo que me parece también muy valioso empezar a ingresar en este momento tiene que ver con lo que yo llamo los 3 niveles del masaje. Gente que te hace masajes al nivel de la piel, como son las cosquillas. Luego está el segundo nivel, que es el de la musculatura. Y hay un tercer nivel que yo llamo, que es el de los huesos. Esto es un invento mío y es totalmente de valor pedagógico. ¿A vos te gusta hacerle masajes y eso? O sea, obviamente no hay que llegar al nivel de los huesos, ¿no? O sea, no se puede masajear un hueso. No tiene ningún sentido, duele, molesta. Digo, esto, lo primero que nada, como para empezar a interpretar, uno que no sabe nada, cómo hacer un registro del cuerpo de ese bebé. En el nivel más superficial está la piel y ahí podemos hacer cosquillas, caricias suavecitas, podemos soplar, con eso se siente si el agua está tibia, si no. Vamos a empezar a ingresar en los sentidos. Y por otro lado, los músculos están entre medio, digamos, y cuando uno pasa hacia un brazo y masajea, entonces tiene que ir tratando de conectar con el nivel de los músculos. Si encuentra algo muy duro son los huesos, no tiene sentido hacer nada con eso, pero un masaje no puede quedar solo al nivel de la piel, digamos. La musculatura, acceder a la musculatura con presiones suaves, pero con presiones que no queden en el nivel de la piel. Llegar a contactar con la musculatura. Esto es muy de la organización motora. Empieza por la cabeza y el cuello, luego va todo por la columna vertebral y luego son las manos y finalmente se incorporan las piernas. Sin embargo, o sea, uno va a ver un bebé y va a ver que hay movimientos en las manos y en los pies también, aunque son totalmente reflejos. Pero sí, acá voy a hablar un poco de lo que recomienda Amy Pickler. Ella habla del valor de dejar explorar a los bebés su propio cuerpo para que vayan organizando su tonicidad de ellos y ellos de a poquito puedan ir haciendo el pase a girar, a ponerse boca abajo, volver a ponerse boca arriba, luego empezar y desde ahí empezar a gatear y luego poder pararse y luego andar. Pero entonces, para permitirle al bebé explorar, o sea, ella lo que dice es que no es posible explorar en una superficie que es gomosa. Entonces, la cama, los colchones, no son buenas superficies para que un bebé pueda empezar a desarrollar su musculatura, pueda empezar a tensar y destensar voluntariamente los músculos del cuerpo, primero de la espalda y de la columna, luego del abdomen, de los brazos y de los pies. Entonces ella recomienda preparar espacios, zonas con suelo, bien sea con goma eva, pero esa dura, o bien el suelo, si el bebé está con la suficiente ropa, para que pueda empezar a utilizar soportes duros para moverse. Obviamente hay que preparar el espacio, obviamente esto ya lo hemos hablado muchas veces, incluso también para los chicos más grandes, y están todos los videos relacionados a juego corporal,
que están en el apartado de videos de la fanpage de Facebook y que están también de forma editada y más ágiles en el canal de YouTube de Touré Inteligencia Lúdica. Entonces, ella recomienda dejar espacios libres con el suelo para que el bebé pueda estar en contacto con el suelo, porque es a partir de ahí de donde va a poder empezar a poner a funcionar su musculatura y su capacidad de movimiento. Recomienda muchísimo hablarle a los bebés cuando uno los cambia, recomienda muchísimo mirar y obviamente estar presente en los momentos en el que el bebé está explorando, porque hay que cuidarlo. También habla muchísimo de la importancia de los sonidos y del tono de voz. Y a partir de los 3-4 meses ya uno puede empezar a interactuar. O sea, obviamente la musculatura de la vista se empieza a desarrollar y ya puede empezar a funcionar con distancias nuevas que son óptimas también. Entonces puedes hablarle mientras que estás lavando platos, puedes acercarte y alejarte, puedes empezar a tener otro tipo de distancias, a generar distancias sin perder el contacto. Esto es lo que quiero decir. Una vez que, bueno, cuando en este momento, o sea, también lo que va a empezar a pasar es que el bebé va a empezar a usar las manos primero juntas y va a empezar a trabajar la presión. Hay un reflejo en el cual si vos le pones algo al bebé lo va a querer agarrar. Estos reflejos son re importantes y en algún momento van a ir transformándose paulatinamente en movimientos voluntarios. Pero entonces, si el nene o la nena no está en condiciones de explorar, porque la tenés todo el tiempo en espacios, todo el tiempo a UPA, o todo el tiempo en espacios súper cerrados, o muy tapada, ¿sí? No hay lugar para ir poniendo a funcionar esto, todo se va a volver más lento, más difícil y más complicado. Entonces, no se trata tanto de hacer algo para estimular, sino de habilitar el espacio de la forma correcta. Entonces, bueno, también acá yo me encontré con buenos consejos que les quiero compartir de algunas mamás. Hay una mamá que lo que hizo fue hacer unos móviles colgantes con telitas, o sea, con pedazos de tela y listones y cintas. Entonces, esas cintas llegaban hasta cerca al bebé y el bebé empezaba como a querer tocarlas. Como los listones y estas cosas son de alguna manera peligrosas, cuando no estaba viendo al bebé o cuando el bebé iba a quedar solo para dormir, o etc., retiraba estos colgantes y los volvía a poner cuando ella podía controlar la situación de lo que pasaba. Este es el valor también de esos juguetes circulares que vienen con chapitas de plástico y que hacen un poco de ruido y que son livianos y que el bebé puede ir pasando de una mano a la otra. Sirven para este desarrollo de la motricidad y también todos estos juegos que uno va haciendo de ponerle el dedo para que el bebé lo agarre y lo mueva. Bueno, una vez que el bebé ya empieza a tener fuerza abdominal y tiene fuerza, o sea, ya se puede sentar y puede controlar obviamente la cabeza y todo el eje y el torso, y entonces ya de a poco va a empezar a gatear y a moverse. Ahí como, bueno, y ya desde antes, pero acá sobre todo cuando el bebé puede empezar a explorar un poco más, juegos como la sabanita, acá estoy, también acá es donde ya es como empieza a ser divertido esto de levantarlos, porque el bebé puede sostener, siempre que uno sea amigable con los movimientos, ¿no? Puede el bebé sostener la cabeza y entonces empieza a ser divertido esto de acercar y alejar al bebé. Bueno, y una vez que ya el gateo es bastante efectivo, es muy divertido. Acá empieza a tener valor, por ejemplo, poder armar recorridos con cajas de cartón grandes, hacer tubos o poner almohadas y por arriba frazadas y armar espacios para que el bebé pueda ir gateando y moviéndose con distintas densidades de superficie. Bueno, finalmente para el año y 3 meses más o menos ya es esperable que los bebés empiecen a caminar y empiecen a hablar también un poco, empiecen ya a ver un poco más de desarrollo del lenguaje, y acá es importante que uno pueda ir hablando con ellos y pidiéndoles que repitan o invitándolos a repetir. Cuando buscaba información y estudiaba para poder hacer la charla de hoy, me encontraba con un pediatra que decía algo que me pareció muy interesante. Él decía, si
si el bebé no tiene necesidad de que lo entiendan, si todos se lo entienden enseguida, es muy difícil que que encuentre interés en desarrollar el lenguaje. Entonces, hay que poder hacer silencios, hay que tener esperas, hay que festejar, hay que convocarlo a que diga. Y responderle, obviamente. Entonces, esto es una taza, esto es una taza. Bueno, y darle lugar, porque si uno cree, está entendiendo todo de antemano y todo el tiempo solo porque él haga un par de gestos, estos son palabras del pediatra, con que haga gestos alcanza para que su entorno lo entienda, es muy difícil que encuentre interés en ir explorando o volviéndose ducho en el lenguaje, entonces esto lo va a demorar. Hay que, entonces vuelvo a esto, lo mismo que para un montón de expresiones del juego corporal, hacer huecos para que el bebé o el nene o la niña puedan ir llenándolos, o sea, con acciones, con respuestas. Hay esperas en este sentido y convocar desde la espera. Una vez que el nene entre el año y los 2 años empieza como, bueno, esto va a querer arrastrar cajas, ya se pueden usar telas más grandes, obviamente todos estos juegos de columpiarse, todo esto es súper rico y divertido y valioso. Y de a poco van a poder ir construyendo juegos como, bueno, vamos a seleccionar cosas. Por ejemplo, vamos a sacar las zapatillas y vamos a sacar, no sé, las remeras o las pelotitas, si tiene pelotitas de esas de plástico grandes. Entonces, bueno, vamos a juntar las pelotitas rojas y las ponemos en una caja. Entonces, alcanzamos esas pelotitas. Todo este tipo de juegos e interacciones van ganando posibilidades. Llegando a los 2 años, lo que va a empezar a pasar es que el nene sea full de cuerpo y de movimiento. Está totalmente sumido en este tipo de experiencias que le entretienen y lo enriquecen muchísimo. No demanda tanta interacción del adulto porque está como muy concentrado en explorar las posibilidades que le da el cuerpo. Pero bueno, uno puede ir construyendo un montón en este sentido. Sobre todo de a ratos. O sea, ya de vuelta, ¿no? Volvemos a esto de hacer espacios, de correr, se puede jugar con pelotas a tirar, o sea, a empezar a hacer conexión a través de juego con pelotas. Siempre está presente esto que decía al principio de las cosquillas, los masajes y, bueno, los huesos no, o sea, los 3 niveles. Pero lo que quiero decir es, hay que, en este sentido, esto vale siempre, no es que solo cuando un bebé es muy chiquito está bueno hacerle masajes ni nada. Y sobre todo si ustedes van descubriendo que sus hijos tienen algún problema de tono, sea por exceso o por falta de tono. Y hay que poder leer esto, porque si uno es como muy invasivo, por ejemplo, al hacer cosquillas, obviamente es displacentero. Pero si uno va dando estímulos y va esperando que el sistema se ordene en función de esos estímulos, de a poco la persona cada vez como se ordena más fácil cuando recibe cosquillas o caricias y luego se vuelve más fácil de asimilar por el organismo todo esto. Bueno, nada, ya para los 2 años se puede, o sea, el juego evolucionó mucho. Acá ya empiezan a correr, les cuesta frenar, eso sí, hay que tener cuidado. Y también empiezan a jugar los juegos de persecución, empiezan a ser divertidos. Obviamente siempre cuando el espacio lo permita, y si no hay que acordarse de regularlo, de tener el espacio ordenado. Una vez me pasó algo que yo quiero traer acá, esto ya está muchas veces explicado en otros videos. O sea, los juegos tienen un trasfondo simbólico de temores por detrás operando, que es lo que lo hace de alguna manera divertido. Entonces, por ejemplo, si uno va a jugar a correr a un nene o que es lo que los nenes van a pedir que uno los corra y los atrape, tienen que tener cuidado de no asustarlos, porque es muy fácil que se angustien. Y entonces ya después, o sea, uno va a quedar muy desorientado y no va a saber qué pasó, no vas a querer repetirlo. Entonces, tenés cuidado de no ser muy bruto, tenés que ser predecible con tus movimientos, porque el bebé se va a dar vuelta, va a salir rápido y se va a pegar contra algo. O lo que te puede pasar es que vayas, lo agarres, le empieces a hacer cosquillas y estés usando demasiada fuerza en tus dedos y le duela o le moleste o deje de ser agradable.
O lo tercero que puede pasar es que estés jugando, por ejemplo, esté la casa, la famosa casita, el refugio. Y esto me pasó una vez en un espacio donde yo trabajaba y coordinaba un centro de juegos donde venían muchas familias con los papás o con niñeras, nanas. Y una vez invito a jugar una nana con nosotros y estaba el refugio armado, que lo habíamos hecho, y los chicos se metían en el refugio y salían y despertaban al oso dormilón. Y cuando le toca hacer a la nana de oso dormilón, lo que ella hizo fue, bueno, se acostó a dormir, fueron todos los nenes, le empezamos a hacer cosquillas, y cuando vamos corriendo para el refugio, la nana se metió adentro del refugio, no respetó el sentido de lo que esto trae, que es totalmente simbólico, que refiere a la protección, que refiere a la construcción o sea, era totalmente regulador de la emocionalidad de los niños el hecho de que el refugio sea refugio. Cuando la nana se mete ahí, obviamente los nenes que tenían 3 y 4 años no tuvieron mucho problema. Jugaban, se divertían, querían matarla porque era el oso, el monstruo. Pero había 1 o 2 bebés de 1 año y medio y de 2. Se angustiaron profundamente con esto. Se angustiaron profundamente. Entonces, digo, esto también es importante. Te vuelvo a repetir. Que tengas la capacidad de tener movimientos que sean de alguna manera fluidos, pero no muy rápidos, para que no despiertes en el bebé movimientos bruscos que lo hagan golpearse, ni caerse, ni que se asuste. Que respetes los espacios de refugio, las reglas de alguna manera, y también que tengas cuidado de no ser muy bruto cuando lo atrapes y le estés haciendo las cosquillas o que le comes la panza. Bueno, espero que les haya servido, espero que disfruten este video. Si es así, que lo compartan. Recordarles que me ayudan muchísimo dándome like y haciéndome comentarios para que yo pueda hacer nuevos videos. Muchas gracias.